La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes desde el año 2017, a las 12 del mediodía, hora Venezuela, en su espacio semanal, la voz de la diáspora. Hoy es 13 de mayo del año 2024 y quisiéramos comenzar dando las gracias, de verdad, por la receptividad que ha tenido la presentación de los resultados que hicimos el jueves en la tarde, los resultados del estudio de participación política y social de los venezolanos de la diáspora, donde presentamos los datos duros, pero también los datos del cuestionario, los resultados del cuestionario. Ha habido varios centenares de visitas al vídeo, así que contentos y agradecidos. No podemos agradecer individualmente, sería muy complicado, pero agradecerles a todos, de verdad, el respaldo dado a esta iniciativa. Eh, Señalar que las inundaciones de las que hablamos la semana pasada al sur de Brasil continúan además en regiones donde hay una importante migración venezolana. Se han cobrado de 120 muertos producto de las inundaciones. De verdad que lo lamentamos. Nuestras condolencias a todos los familiares de los fallecidos. El gobernador, el presidente de Panamá, recién electo presidente de Panamá, Raúl Molino, anunció bueno, que frenaría el tema del Darién, el paso de los migrantes por el Darién. Allí se congregan más de 70 nacionalidades, no solamente la venezolana, aunque es la mayoritaria. Coincidimos con el presidente Raúl Molino que, bueno, la situación de ese no es un paso, eso no es un lugar turístico, eso es una selva, eh, que además es un negocio para muchísima gente que está allí, sobre todo para las bandas de coyotes. Y bueno, la verdad que una cosa es desearlo y otra cosa es hacerlo, lograr que se frene el éxodo, porque el éxodo tiene múltiples razones que van desde las económicas, las políticas, las culturales, las sociales, la asfixia, las libertades, etcétera. Decir brevemente que tenemos por delante varios textos en la mano, varias publicaciones pendientes. La primera es el propio estudio de las organizaciones de la diáspora. El segundo es, se lo enviaremos a todos los participantes en el taller, el estudio de propensión, y un tercer texto que es el de la estrategia de gobernanza de la diáspora, de la cual estaremos hablando y profundizando más adelante. Hoy tenemos a un querido amigo, un defensor implacable de los derechos humanos, ha sufrido en carne propia mucha persecución política en Venezuela. Es Andrés Colmenares. Además, cuando ya empezó el flyer del programa, empezaron a llamar los larenses, mostrando todo su afecto y reivindicando, ensalzando más bien a Andrés como defensor de los derechos humanos. Ha sido víctima de la represión, ha participado en el libro famoso de las
represión, los casos, creo que fue publicado en 2013 o 2014, no recuerdo ahora exactamente, después no nos corrige, por favor, siéntete libre, Andrés, es fundador y coordinador de FUNPAS, que es la fundación de la que queremos que nos hable la Fuerza, Unión, Visión, Solidaridad y Paz, FUNPAS. Entonces, bueno, gracias de verdad por tu tiempo. Además, Andrés trabaja, es decir, que para él esto es una dedicación, está haciendo un aporte, como él dice, a esta pelea por denunciar lo que ocurre y por recuperar la democracia en Venezuela. Así que tú como defensor de los derechos humanos, ¿qué nos cuentas del tema y cómo nace FUNPAS y por qué nace FUNPAS? Las razones. Gracias, Andrés. Bueno, gracias Tomás, a ti y al equipo que eh, concretamos esta invitación que ya teníamos tiempo conversándola, el cual, como tú dices, hago con muchísimo gusto y sin ningún tipo de interés más allá de exponer lo que sucede en Venezuela, ya no solo dentro de las fronteras del país, sino también vemos casos fuera de la frontera venezolana de persecución de activistas y de personas que están luchando contra la dictadura venezolana, recién el asesinato del teniente Ojeda en Chile, el secuestro de personas militares en la frontera con Colombia e incluso conozco algunos datos y detalles de persecuciones de activistas y de personas señaladas por el régimen en la misma España donde me encuentro actualmente. FUNPAS es una organización de derechos humanos que nace luego de los sucesos del 15 y 16 de abril del año 2013, que precisamente fueron las primeras elecciones en las que se presentó Nicolás Maduro luego de la muerte de Hugo Chávez. Y se comenzó lo que conocemos ahora como un patrón de represión cotidiano y permanente en Venezuela. Estos días 15 y 16 de abril salimos todos a protestar, a exigir básicamente ante el Consejo Nacional Electoral que dirigía para la época la hoy difunta Tibisay Lucena, un reconteo de los votos. En aquel momento se estaban enfrentando Nicolás Maduro y Capriles Radonsky. Evidentemente, en la sociedad civil, de donde yo vengo, de donde nace mi interés por la política ciudadana en Venezuela, había el descontento y las dudas más que razonables de ese resultado electoral que dictó Tibisay bajando por aquella baranda del CNE que luego se hizo famosa. Los días 15 y 16 de abril, por órdenes directas de Nicolás Maduro y el alto mando militar, comenzó un proceso de represión, no solo en Caracas, si bien es cierto, desde los años de gobierno de Chávez había mucha represión, con el gobierno, con el inicio del gobierno de Nicolás Maduro, donde se masifica la represión a nivel nacional. Entonces, registramos protestas no solo en Lara, en Carabobo, en Miranda, en Zulia, que eran los estados que generalmente protestaban, sino también a nivel nacional en 10, 12 estados, incluyendo el estado Barinas, que era en teoría la cuna donde había nacido el chavismo. Entonces, a partir de allí y de esa represión, donde yo estuve detenido por más de 8 horas en un destacamento militar en Barquisimeto, nació mi interés y mi preocupación por dar un paso adelante en acompañar, en denunciar lo que yo había vivido, obviamente, y lo que yo vi que hacían con chicos muy jóvenes, entre 16 y 18 años, y siempre lo cuento como anécdota. Yo no veía a los chicos, yo veía a mis hijas detenidas eh, bajo la bota militar. Algunos años después, en el 2017, me tocó vivir en parte propia la detención arbitraria de mi hija Paula con 17 años en Caracas, que fue una foto que le dio la vuelta al mundo, porque no es solo lo que representa la foto para mí, que es mi hija mayor, sino lo que representa para todo un país, una joven estudiante de 17 años, estaba en Caracas estudiando en la UCB de Derecho y que estaba siendo detenida por más de 45 guardias militares, donde la llevaron a un centro de tortura, donde evidentemente estuvo mucho tiempo desaparecida
y que gracias a la intermediación de algunos defensores de derechos humanos, entre ellos sacerdotes católicos, Raúl, logramos obtener la libertad de Paula. Es solo Paula la que estuvo detenida. Estamos hablando de detenciones, centenares de detenciones que comenzaron en lo que ya se puede catalogar, como bien lo dice Provea, por acá lo tengo, Maduro, una década oscura para los derechos humanos en Venezuela. Es el último informe de Provea, donde ellos detallan con datos y cifras precisas todo lo que son estos últimos 10 años del gobierno de Nicolás Maduro. Andrés, tú acabas de señalarlo, es un patrón de acción política, ¿no? Estaba pensando, además del el informe que citas de Provea, estaba pensando en dos informes, más bien 3, 4 informes, porque llega hasta ahorita, hasta marzo, que acaba de presentar una de las integrantes de la misión de expertos independientes de Naciones Unidas. Los informes, por un lado, los dos de la Bachelet, y por otro lado, ya los más específicos del informe de expertos independientes, muestran con claridad la política sistemática de... Ahora, esa es la política del gobierno, y ha dejado familias quebradas, digamos, emocionalmente quebradas, asesinatos como el famoso caso de Albán, los presos desde la metropolitana por allá por el año 2002, hasta los más recientes de Rocío San Miguel, que es una cosa que no tiene nombre. Frente a eso, en un proceso de transición, ¿qué hacer, Andrés? Sí, tú muy bien señalabas acerca de los informes que no solo ha generado la Organización de Naciones Unidas, sino también las diferentes relatorías. Yo tuve oportunidad de coincidir con Michelle Bachelet en Madrid en el año 2015. Me le acerqué y le expuse brevemente lo que estaba pasando en Venezuela. Y recuerdo claramente que me decía que estaba por salir el informe que luego conocimos. Y es que no es casualidad, por ejemplo, acá, dentro de los apuntes para la entrevista, tengo que desde el año 2015 el organismo internacional de investigación del Estado venezolano, porque evidentemente hay muestras claras y precisas, incluso señaladas por algunos personajes políticos afectos a régimen de Chávez, como por ejemplo Pepe Mujica, expresidente, la misma expresidente Michelle Bachelet, el mismo presidente en funciones Gustavo Petro, el mismo Lula da Silva ha mostrado preocupación por esa nueva tendencia, aunque ya no es nueva, son 10 años de ese patrón, como tú me señalas, de represión, persecución, asesinato en Venezuela. Recientemente, en el primer trimestre de este año 2024, voy a permitirme leer, hay 418 ataques e incidentes de seguridad. Esto significa que son 5 ataques diarios en promedio, según el registro que lleva el Centro para la Defensa y la Justicia, una organización no gubernamental venezolana, lo que es un incremento de un 85% versus el primer trimestre del 2023. Claro, esto al final son cifras, pero detrás de estas cifras no podemos olvidar, como bien lo señalaba, que son familias fracturadas, son personas que le han asesinado a sus hijos, son personas que se encuentran detenidas, como el caso de Rocío San Miguel, o en el caso, por ejemplo, de Javier Tarazona, que lleva unos 3 años, que es un defensor muy activo de derechos humanos, solo por señalar la presencia de el guardia colombiano. Recientemente, aunque no está confirmado, se vio en un video a un líder de guerrilla colombiana que se había dado por fallecido en un ataque. Resulta que no está vivo, estuvo hablando de las últimas 24 horas. Entonces, Javier Tarazona está detenido, preso político, por ejercer la investigación en el campo de los derechos humanos. También hay larencia, hay barquisimecanos que tienen 5 años ya bajo prisión, que evidentemente se les han complicado, se les han restringido todos sus derechos humanos, y no hablemos de la persecución permanente de los activistas y los defensores de derechos humanos. Tenemos casos en Lara como los ataques que sufrieron el profesor Nelson Freite, la profesora Yonaide. Es decir, la dictadura, si bien es cierto, los reiteros, bajo el gobierno de Hugo Chávez, había unos matices que fueron muy importantes, que también fueron señalados, como en el caso de los policías metropolitanos,
sin duda alguna, Nicolás Maduro ha sido mucho más efectivo. De hecho, yo lo defino como que fue muy bueno haciendo el mal, porque si recordamos la historia, en los últimos 25 años, bajo el mandato de Hugo Chávez, había negociaciones, hubo quiebres del corte democrático, pero se mantenían por lo menos las apariencias, cosas que evidentemente bajo el gobierno de Nicolás Maduro y sus cómplices han perdido todo tipo de vergüenza. Y lo vemos como, por ejemplo, perdón, en el caso más reciente de Rocío San Miguel, que sigue detenida bajo ninguna garantía del derecho fundamental, que es el derecho a la defensa. Ok, fíjate, estaba pensando en los dos informes en lo que sobre todo los dedicados o los realizados por la comisión por la misión de expertos independientes, que están referidos o centran su atención en el tema de la represión política, de la tortura, del exterminio, de los asesinatos extrajudiciales. Cuando tú ves eso, ves los datos que además están científicamente respaldados, es decir, no son levantados solo a través de la prensa, se han hecho entrevistas a profundidad con los implicados, se ha corroborado, porque es un trabajo muy serio, es un trabajo de filigrana muy potente que además ha llevado a las Naciones Unidas a revalidar el informe. Entonces uno dice, oye, ahí hay unos datos que revelan que el alto gobierno tenía que tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo, era partícipe de alguna manera cuando aborda el tema de la Defensoría del Pueblo, que uno no sabe si es Defensoría, si ese nombre le queda muy grande, lo de pueblo, ¿no? Defienden otra cosa, quizás defienden a sus amigos dentro del gobierno. Entonces, cuando uno ve todos esos datos, dice, bueno, es un sistema de ataque, de persecución política, de exterminio, que se expresa, tú lo acabas de mencionar con Rocío San Miguel, pero que los tenemos con los policías de la metropolitana y la detención arbitraria de líderes populares que están haciendo campaña electoral de los distintos partidos políticos y de la sociedad civil. Mencionaste a Tarazona. El 98% de las personas que están en prisión provienen, por un lado, de la Fuerza Armada, de la que se dice poco, por cierto, muchos militares presos, y por otro lado, de la sociedad civil, de las organizaciones Tarazona de Fundarredes. Pero, tú dices, esa labor que ha hecho la sociedad, eh, que además se refleja en lo que está documentado en la Corte Penal Internacional. Acaba de estar recientemente, ¿cómo que se llama? El Karim Khan, Vale. no recuerdo el otro apellido, Karim Khan, no sé cómo fue expulsado de Venezuela a las Naciones Unidas y luego reaparece Karim en Venezuela y se abre nuevamente. Estuvo a finales del mes de marzo, del mes de abril estuvo en Venezuela. Karim se va a abrir nuevamente. ¿Qué posibilidades ves tú, conociendo el perfil del régimen, habiéndolo vivido en carne propia, directa y a través de los tuyos y a través de los amigos que uno conoce, a través de la sociedad venezolana? ¿Qué perspectivas le ves tú de solución a este problema? Es decir, suponte que mañana se produce un cambio. ¿Qué va a ocurrir con todo lo que ha ocurrido? ¿Cómo se va a gestionar todo ese proceso? Sí, entiendo. Quiero hacer simplemente complementar un dato que tú das que es muy preciso, que es el tema de los presos políticos y de los militares, que no hace tanto ruido, pero que es real. Por ejemplo, volvemos a las cifras, que para mí las cifras son importantes porque es una radiografía de la salud democrática que tiene Venezuela. Por ejemplo, el Foro Penal tiene registrado 273 personas detenidas. Actualmente, este es el informe más reciente. De esas 273 personas, 252 son hombres, pero lo interesante acá, o lo difícil, es que de esas 273 personas, hay 147 militares
detenidos catalogados por Foro Penal como presos políticos, 126 civiles, y de esas 273 estamos hablando que hay 21 mujeres detenidas en las cárceles de Venezuela, que ayer, que fue el Día de la Madre en Venezuela, no pudieron compartir con su familia. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis siempre en la cifra, pero en la humanización de esa cifra, que no se vea como un objeto intangible. Entonces, estamos hablando, como tú muy bien dices, de militares que hacen oposición al gobierno de Maduro, operado, militares que son perseguidos, como el caso del asesinato del teniente Ojeda en Chile, que todavía está bajo un proceso de investigación, pero todas las señales dan como prueba que es una persecución política. El caso de Fernando Albán, concejal, que fue asesinado por el régimen. Fernando tiene una triste coincidencia, y es que fue uno de los que salió aquella madrugada del 10 de julio del año 2017, cuando estaba la conflictividad en pleno apogeo en Venezuela, a rescatar a mi hija Paula dentro del establecimiento militar donde se encontraba. Nunca lo conocí personalmente, lo hizo de manera voluntaria, y mi gratitud será eterna hacia él y hacia su memoria y hacia sus familiares también. Entonces, entendemos que el proceso de sistematización, de criminalización de la disidencia en Venezuela, lo lleva el gobierno venezolano en todas las instancias, tanto nacionales como internacionales. Eso lo tenemos claro. Hablaba sobre el defensor del pueblo, la figura de Tarek William Saab. Te comento que desde el año 2015 la Defensoría del Pueblo, como un organismo de Venezuela, perdió la voz y el voto en las reuniones anuales que hacen todos los defensores del pueblo permanentemente. Es decir, la Defensoría del Pueblo también está bajo sanción como organismo, y Tarek William Saab está reprobado también como defensor del pueblo. La jocosidad del día a día del venezolano lo ha bautizado el defensor del puesto, y evidentemente le hace honor a ese trabajo, ¿no? Tenemos así entonces aquí hay algunas otras cifras, ¿no? Para irnos un poco más allá, porque para entender lo que va a pasar en el futuro tenemos que analizar el pasado y comprender el presente para poder hacer algunas proyecciones, donde pues, evidentemente todo lo que proyectemos está sujeto a un cambio. Hay una perspectiva o hay una percepción muy personal, hay una percepción muy racional, y también hay una percepción muy práctica en relación a lo que puede pasar en el futuro. Nosotros tenemos, por ejemplo, que en los 10 años de Nicolás Maduro, según Provea, han habido 10.085 personas detenidas. ¿Okay? Esto, si lo llevamos a un número, dice que son 1.008 personas al año, y si lo dividimos, estas 1.008 personas al año, en 12 meses, estamos hablando de 84 personas al mes. Estas 84 personas al mes, estamos hablando de que 3 personas estos son datos relacionados, llevados a cabo, como tú muy bien dices, por organismos internacionales, respaldados por Provea, de personas que han sido asesinadas por agentes de seguridad del Estado. Estamos hablando que son 3 personas cada día en promedio mueren en Venezuela por agentes, por influencia o por efectos de actuaciones de agentes de seguridad del Estado. Entonces, Nicolás Maduro ha desarrollado un proceso casi perfecto de criminalización que implica no solo a los agentes de seguridad del Estado, sino a los diferentes organismos que deberían ser legales, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, donde se encuentra actualmente Tarek, la Procuraduría General del Estado. Es decir, tienen copados, secuestrados todos los espacios políticos en Venezuela. Así que me cuesta mucho entender que el caso de Venezuela sea un caso de conflictividad política. Como persona opino que en Venezuela se ha creado lo que intentó en su momento Pablo Escobar Gaviria, que es el narcoestado. Es un estado tomado, secuestrado por organizaciones criminales, donde las poblaciones, alcaldías, porque hay que entender que la dictadura venezolana no se sostiene solo por el poder omnipresente de Nicolás Maduro y de los militares. También está la coparticipación o la participación activa
de alcaldes, concejales, patriotas, que son los que aplican la represión en el país. Entonces, respondiendo a tu pregunta en relación a qué puede pasar, evidentemente hay un escenario político reciente que vamos a ir en julio. Yo quisiera, que eso hablaba de mi perspectiva emocional, yo quisiera que el Consejo Nacional Electoral diera unos resultados adversos, donde se pueda recuperar mediante una transición pacífica la democracia en el país. Sin embargo, mi criterio racional me dice que el mismo conglomerado que tiene secuestrado el país no tiene otras opciones de salir del país. Ellos saben que tienen, y no hablo literalmente, no tienen precio en su cabeza. El gobierno de Estados Unidos, a pesar de que ha levantado y flexibilizado algunas de las sanciones, no ha quitado de la lista de los más buscados a los principales jerarcas, a los principales responsables de la dictadura de Venezuela. Por el contrario, hay un precio de dólares y ellos saben, estas personas responsables de la dirección de los, ellos saben que pueden ser perseguidos. Nosotros teníamos eso. Hay un ruido de fondo que crece en la entrevista, digamos, se escuchan voces. No sé Bueno, si es posible silenciarlas un poco, pero bueno, en todo caso, tú dices, espero que se produzca la transición, pero no la veo clara. No la veo clara porque muchos de ellos estarían, muchos de quienes están en el gobierno ven su cabeza con un determinado precio en el mercado internacional, ¿no? Que digamos, sus cabezas tienen precio, así como la película de vaqueros, pues no se busca. Una de las cosas que dicen los informes es que, pese a que es una política de Estado, al final la responsabilidad es individual. Digamos, no estás diciendo el Estado, estás diciendo las personas que dirigen digamos, las actividades de represión. Incluso citan las entrevistas que le hicieron a Figueira, creo que se llama, el que ahora está en Estados Unidos, o los datos que han salido desde Aponte, aquel que casi que lo raspan allá en Costa Rica. Y tú decías, ese es un tema. El otro tema que a mí me parece interesante, digo para que abundes, es el de que el gobierno no solamente se queda en los límites de las fronteras que nosotros conocemos. El gobierno también extiende sus brazos por todo el mundo. Estaba pensando en el caso de un líder de la sociedad civil en Francia, que el gobierno venezolano, con apoyo y respaldo de la policía cubana, se ha dedicado en Francia, en París, a perseguir, a documentar cada una de las actividades que realiza este líder social en Francia. Entonces tú dices, la verdad que es de vieja data lo que ocurrió en Chile con el militar asesinado, que incluso ha generado toda una respuesta más o menos dura, no tan contundente como debía ser, pero más o menos dura de parte del presidente Boric o del gobierno del presidente Boric. Uno dice, ¿qué hacer? Porque la pregunta que yo me hago es, ¿qué hacer con todo el tema de en la transición? Hay cosas que hay sapos verdes que tragarse, pues, ¿no? ¿Hasta dónde es posible aceptar y hasta dónde es posible que la Corte Penal Internacional avance? ¿Hasta dónde es posible que se tomen decisiones en relación a todo lo que se ha venido documentando, que las fuentes son muy diversas y eso reposa? Hay un espacio especial en la Corte Penal Internacional dedicada a Venezuela, al caso venezolano, por el volumen de violaciones, digamos. Este es un gobierno que ha violado todo y un poco más. Entonces, ¿qué hacer? A mí la pregunta que me queda, más allá de la documentación de todo el problema que hay, es qué hacer con esta diáspora, con este proceso de transición
¿Y qué papel puede jugar allí la diáspora venezolana en el mundo? ¿Y qué papel crees tú que está jugando en este momento? Sí, hay una activista de derechos humanos que se llama Donatella Rivera, de Amnistía Internacional, que habla sobre, ella dice que la primera víctima de la impunidad es la verdad. Evidentemente nosotros, como tú muy bien lo llamas, el exilio, la diáspora, tiene que continuar documentando este tipo, cada caso, realizando actividades como este foro que se está colgando en las redes sociales, para que no haya precisamente una desvirtualización de la verdad y así podamos combatir lo que es la impunidad. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo, sugiero? Es mantenernos activos, evidentemente, en el momento en que llegue la transición, saldrán esos sapos verdes que tendremos que comernos, eso está más que claro. Te voy a colocar un solo ejemplo, que es el ejemplo de la fiscal Luis Ortega Díaz, ex fiscal del Ministerio Público, que está acá en España, es Ortega Díaz, o de uno de sus asistentes, Said Mundarain, que a ambos los conozco, porque tuve contacto directo cuando estuve en Venezuela, en las denuncias que presentábamos, coincidí con Luis Ortega Díaz en Madrid y también no le increpé, le dije que evidentemente saludaba esa denuncia que hacía contra la dictadura, pero que no olvidábamos el tema de las responsabilidades individuales, muy bien señalan que tiene Luis Ortega Díaz y su equipo. Entonces, este exfiscal, Said Mundarain, está muy activo en las redes sociales denunciando los atropellos del gobierno de Nicolás Maduro, sus cómplices, pero también tiene sus responsabilidades que deben asumir en algún momento, no en tono de revancha, no en tono de odio, pero sí para limpiar lo que es lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Y por qué hablamos de esta limpieza? ¿Por qué hablamos de que se enfrenten a una justicia independiente, a una justicia para justicia justa? Es para evitar el hecho de la no repetición. En materia de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos siempre hablan, siempre se trabaja, y los defensores de derechos humanos siempre trabajamos en el tema de la no repetición. Ya Venezuela, como tú muy bien lo señalas, es un caso atípico en el continente americano en los últimos años del siglo XX y el inicio del siglo XXI, pero hay casos muy parecidos que han sido juzgados y que han sido documentados en el continente africano, incluso en el continente europeo, lo que pasó con el Slobodan Milosevic en Yugoslavia, y sirvieron no solo para juzgar, sino para limpiar lo que es la memoria y para organizar una transición que nos permita la no repetición. No hacemos absolutamente nada en Venezuela si cambiamos al chavismo y llega un gobierno democrático, llega un nuevo gobierno donde nosotros podamos permitir, bajo la revancha, el tema de violaciones del debido proceso hacia responsables de la dictadura venezolana. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no creo, ni soy partícipe, ni promuevo que debemos torturar o rechazar que tengan un debido proceso judicial los responsables. Yo sí creo que hay personas como Tarek William Saab, como Nicolás Maduro, como Silvia Flores, como Diosdado Cabello, por citar solamente algunos, que son los cabezas, los jerarcas, que se deben enfrentar a la justicia y se les debe garantizar el debido proceso para que no ocurra precisamente, para que no nos convirtamos precisamente en que estamos no nada más luchando, combatiendo, sino padeciendo a nivel mundial ahora los venezolanos. Andrés, escuchándote, no es fácil decirlo, además cuando tú has tenido, lo has sufrido tú en carne propia y con tu hija, ¿no? No es fácil decir justicia, ¿no? Digamos, suena como más lógico revancha, pero de verdad que es admirable esa postura de lo que quiero es justicia y que se respeten los derechos humanos de las personas que sean acusadas. Eso es, estaba pensando en una organización que se llama Justicia, Encuentro y Perdón, que dirige Marta Tineo, que ha documentado, hizo un evento aquí en España, en Madrid, recientemente, bueno, hace unos cuantos meses en todos esos esfuerzos que se están haciendo
buscando justicia. Yo creo que eso es clave, porque sin justicia después no es posible ni siquiera pensar en el perdón. Pero se trata de una política sistemática de Estado y eso significa que ha habido una desinstitucionalización del proceso, ¿no? Y mientras te escuchaba, yo decía, y escuchaba el nombre de Tarek William Saab, ¿no? Tú dices, había el Tarek El Aissame, pensé en el otro Tarek, su hermana creo que trabajaba en la Corte, era abogado en la Corte Penal Internacional, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no tendrá esto que ver lo de el tema con Tarek y el trato a Tarek y pasar un año sin hacer nada y de pronto revienta con el hecho de que esta abogada tenía una importante presencia en la Corte de La Haya? No sé, me quedé pensando, a lo mejor esto es pura especulación, habrá que demostrar si eso tiene algún sentido o no, pero las redes tejidas y la desinstitucionalización hacen pensar que el esfuerzo que tenemos que hacer de reconstrucción del país y de reconstrucción de las instituciones es muy grande. Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Ustedes han pensado en este terreno, más allá de lo que me está señalando, que valoro muchísimo el tema de la justicia, el ejercicio de la justicia, porque eso lo hacen instituciones y personas, y cómo avanzamos en esa dirección? ¿Han pensado en lo que puede ser la institucionalidad para la transición? Sí, permanentemente en foros íntimos, en conversaciones que tenemos diferentes activistas que estamos fuera y dentro del país, porque hay que señalar que dentro de Venezuela se mantiene un equipo de personas que trabajan cada día, no solo para la supervivencia personal, como algo tan básico como la energía eléctrica o combustible para manejar, para desplazarse, sino también que mantiene actividades que quizás están muy silentes, que quizás no hacen tanto ruido como en los últimos años, 2013, 14, 15, 16, 17, sino en las bases populares. Evidentemente el rechazo este, bases populares es necesario hacia lo que está ocurriendo, hacia lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en el país. Entonces, sí hay, quizás no hay un plan establecido, programático, de rescate de la institucionalidad, como tú bien lo dice, pero sí hay la voluntad por parte de muchas personas que estamos fuera, y me atrevería a decir que te incluyo, y muchas personas que todavía están dentro, que tenemos claro que en el momento de que tengamos que regresar a aportar a la reconstrucción del tejido social que está tan lastimado, tan herido, tan destruido en el país, evidentemente lo vamos a hacer. Y yo soy un fiel creyente de la aplicación de estas medidas, de este plan de desarrollo que hace el país desde la base, desde el municipio, desde, desde lo más pequeño que es tu urbanización, tu municipio, tu alcaldía, tu gobernación, hasta la parte nacional. La parte nacional, la parte global, supuesto le corresponde a los políticos de turno, todos los partidos, pero sin olvidar el contrapeso que tenemos los ciudadanos que no militamos en ningún partido político, que no se vuelvan a ocurrir precisamente los desastres que han ocurrido en los últimos 25 años en el país. Es importante señalar la labor que vienen haciendo organizaciones de derechos humanos como Provea, COFAVIC, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Alfavic, que es el Comité de Familiares y Víctimas de Personas Fallecidas en el año 2017, la labor que lleva la señora Rosa Orozco, que es la fundadora de Justicia, Perdón y Paz, donde está también Marta Tineo. Entonces hay un equipo, yo creo que sí, hay un equipo con diversas actitudes, quizás con diversos criterios, pero que coincidimos todos en la necesidad de rescatar y algo muy importante, en las ganas que tenemos de rescatar. Evidentemente tú que manejas los datos de la diáspora y del exilio, entenderás mucho mejor que yo, digieres mucho mejor que yo cuál puede ser ese porcentaje que se quedará afuera, cuál puede ser ese porcentaje que regresaremos a tratar de aportar al país, pero yo creo que sí, yo soy positivo en ese aspecto, y estando en el exilio desde hace 7 años, he entendido que los venezolanos tenemos una característica diferencial, no es que sea mejor o peor,
a el exilio cubano. Porque quiero que se interprete esta comparación como algo mejor o peor. Simplemente que los venezolanos hemos demostrado que nos mantenemos en la protesta, los venezolanos hemos demostrado que nos mantenemos activos. Evidentemente, la dictadura cubana fue mucho más precisa, tenía otras herramientas, pero la dictadura venezolana sin duda alguna se la ha visto más difícil. Si fuera por pasividad, ellos ya tuvieran el, el, el éxito garantizado, pero evidentemente nos mantenemos activos, estamos distantes, pero nunca ausentes, que yo creo que eso es lo fundamental. Eh, Andrés, me sonrío porque de verdad me anima mucho el discurso, digamos, tu respuesta. Acabamos de presentar el estudio de propensión a la participación de la diáspora y el nivel de rechazo, de desconfianza hacia el gobierno venezolano es casi que uno puede decir absoluto, ¿no? Entonces, recuperar la confianza no se decreta. Recuperar la confianza requiere ejercicio, requiere hechos, ¿no? Aquí hechos son amores y no buenas razones. Los buenos argumentos pueden sobrar, ¿no? Entonces, viendo esto de los hechos, viendo esto de las acciones, pensaba en que el segundo informe que iba a presentar la misión de expertos iba a incluir, además de darle continuidad al tema de la represión política, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, etcétera, etcétera, tenía una sección dedicada al tema de el arco minero, que no sé por qué lo llaman arco minero cuando, verdad, eso es un fango de destrucción de mercurio, destruyendo población, destruyendo infraestructura y destruyendo incluso el sistema eléctrico venezolano, ¿no? Porque está afectando el Caroní. Entonces, tú dices, bueno, igual está Karim en Venezuela, el representante de la Corte Penal Internacional, pero hace poco fueron sacados del país, ¿no? Pero además de una manera abrupta, se van del país, tienen 48 horas y de pronto ahora están nuevamente, tú dices, es posible creer en esto, es posible... eh, eh, cuando pienso en el papel de la diáspora, digo, el papel tuyo, el papel de las asociaciones que han venido denunciando, documentando, presentando, la gente que se ha prestado para documentar con detalle, incluso diseñar en espacios virtuales lo que son las cárceles del helicoide y la tumba, digamos, toda esta cosa. Uno ve que el esfuerzo de la diáspora ha sido enorme y que hay una disposición a participar enorme en la reconstrucción del país y que para reconstruir el país no se necesita estar presencialmente en Venezuela, se puede hacer desde muchos lugares. De hecho, la pelea que se está haciendo por denunciar la persecución política en Venezuela, la diáspora ha tenido un papel fundamental en los parlamentos locales, regionales, internacionales, en la propia Corte Penal Internacional ha habido movilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta, así que me queda como para ir cerrando el programa, dice, bueno, estamos como cerca de un proceso de cambio, pareciera, que se respiran aires positivos, pues, ¿no? Además, en un clima en el que pareciera que es necesario reinstalar el diálogo, reinstalar el encuentro, empezar a perdonar sin que ello signifique negar la justicia, ¿no? Y las sanciones a quien corresponda. ¿Lo ves tú de la misma manera o soy yo un optimista empedernido? Yo quiero agregar algo antes de que Andrés responda. Pongo dificultad a la pregunta. Andrés, somos muchos venezolanos que estamos afuera criando a nuestros hijos lejos del país sin poder volver en este momento. Puedo hablar mi caso particular. Yo tengo un hijo de casi 16 años. Tenemos 5 años en Argentina. Y yo lucho también, soy del team de Tomás y creo que evidentemente el tuyo, súper optimista, creo en los derechos humanos
y hago un esfuerzo más allá de mi trabajo como investigadora de la diáspora y cercana a ciertas realidades como madre venezolana, de luchar con esa sensación que tienen muchos de nuestros chamos que se están criando afuera, de que hay una impunidad total y que seguir con esta narrativa de si es posible un cambio y si, es decir, hay una sensación en estos chamos que están formándose, ¿no? De que por las vías democráticas no lo vamos a sacar y creyendo siempre, mi hijo me dice, tú tienes una idea muy come flor y la vida no es así, y por eso nos tuvimos que ir, ¿no? Es decir, que pues yo creo que la construcción de paz no es la ausencia de violencia, la ausencia de violencia es no violencia, la construcción de paz suma un poquito más, la estabilidad social es vivir en armonía, ¿no? Y eso es como un punto más que hay que recomponer. Siendo tú defensor y estar ahí adentro, cómo nos sugieres llevar ese discurso, ¿no? De decir, ¿cómo podemos mantener ante una realidad que pareciera decirle a estos chamos que están fuera de su país y que están viendo otra comparación de países quizás donde eso no pasa? Es decir, hay que seguir creyendo, no hay que ir por la venganza, no hay que responder de esa manera. ¿Cómo lo llevamos? Pues uno lo puede saber a nivel teórico, pero cuando lo tienes y tú que viviste con lo que cuentas con tu hija, ¿cómo nos mantenemos ahí? O sea, ¿hay alguna receta? Yo lo hago por optimismo, terquedad optimista, pero hay mucha gente afuera se aísla de eso y dice, mejor no hablemos de eso, pone como un manto de arena, decir, hasta que esto no se solucione, no toquemos este tema. Y estos venezolanos que se están criando afuera, en 10 años, van a querer entender qué pasó aquí, como ha pasado en todos los países, que hay una reconstrucción social y hay que poner las piezas otra vez en el tablero, ¿no? Sí, la respuesta es rápida, sencilla. No solo es posible, sino que es necesario reconstruir el país. No solo es posible, sino que es necesario que se haga justicia. Reitero, no solo es necesario para el presente, es necesario para el futuro. No podemos permitir que en un futuro vuelva a salir otra gesta como la que justificó el alzamiento militar de Hugo Chávez por allá hace 25, 30 años ya, porque en el país de la mal llamada Cuarta República habían algunas condiciones sociales y económicas que evidentemente no estaban bien y que justificó para mal, según mi concepto, pero que justificó ese alzamiento militar. Entonces, el proceso de reconstrucción del país pasa por un proceso de aplicación de la justicia. Y pasa por un proceso de aplicación de la justicia. Yo considero que tiene que haber una participación de organismos internacionales especialistas en el proceso de justicia. No creo que el país tenga un aparato de justicia que sea lo suficientemente sano, fuerte y sólido como para impartir una justicia sana. Precisamente el mismo tema del aparato de justicia en Venezuela me hacen prever o pensar o creer que la justicia en el momento de la transición no va a ser equilibrada. Entonces, por eso, viendo los organismos internacionales que siguen el caso de Venezuela, como la Corte Penal Internacional o como los diferentes organismos que hacen vida en la Organización de Naciones Unidas, sean los que se puedan encargar de ese tema de la justicia en Venezuela, que es necesario. Veremos algunos sapos verdes, evidentemente va a ser así, pero es necesario que se haga ese proceso de limpieza de justicia. No solo hacia los responsables directos del gobierno de Nicolás Maduro, sino también hacia algunos responsables de los partidos políticos que están señalados en actos de corrupción, porque la injusticia no es solo el militar disparando, la injusticia también es el alcalde, el gobernador o el presidente interino que aprovechó los ingresos que se le dieron para alcanzar la democratización en Venezuela para su uso personal. Yo sí considero que hay muchas responsabilidades, por supuesto, no todas directamente relacionadas con la violencia, pero sí hay muchas responsabilidades dentro de diferentes actores políticos de oposición en Venezuela. Hay que investigar qué pasó con Odebrecht, hay que investigar qué pasó con el financiamiento de alcaldías y gobernaciones que se perdieron, se dilapidaron en la misma conflictividad social. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Evidentemente, es necesario que
ese manto de arena, como tú muy bien señalabas, que hace, que colocan muchos venezolanos en el exilio, y no solo en el exilio, nos pasó también en Venezuela, nos pasa también en Venezuela. Hay personas que por sobrevivencia, y es lógico y es natural, prefieren callar, prefieren buscar las soluciones porque entienden que la pelea, como quien dice, o que la lucha se agotó por diferentes causas, ¿no? Ahí vuelvo atrás un poco y hago una comparación sana con el tema del régimen cubano. La mayoría de cubanos con que uno conversa fuera del país, no es que se muestra derrotado, simplemente que entendió que no iban a salir del régimen que los oprime por más de 60 años, mientras que a diferencia del venezolano, por mucho que te diga que no quiere saber nada del tema, se mantiene activo y se mantiene en resistencia. Yo creo que aquella palabra de la resistencia en Venezuela sigue vigente, tanto dentro como fuera del país. Andrés, bueno, estamos ya llegando al cierre del programa. Me quedo con varias ideas que me parecen medulares. Una primera es cero revancha, absoluta justicia. Digamos, justicia para garantizar perdón. La participación en ese ejercicio de justicia de apoyos internacionales que la faciliten, ¿no? Yo creo que además me quedé pensando mientras te escuchaba en la propuesta que hacía, bueno, que las escuelas de derecho de las universidades nuestras van a tener un trabajo enorme que hacer eh, para ver qué significa esto, porque por ahí se ha ido también parte del problema. Una tercera es la transición va a requerir mucha paciencia, pero al mismo tiempo mucha seriedad en el manejo de la información, porque como tú bien señalas, por allí hay 350.000, 14.000, 400.000 millones de dólares que uno no sabe dónde están, que son propiedad de los venezolanos. Digamos, le metieron la mano en el bolsillo a cada venezolano y le han sacado 400.000 millones de dólares que están en algunos jets, en algunas casas, en algunas empresas, y que sería importante ver cómo se recupera lo que hizo Montesinos en Perú con Fujimori. Yo creo que le aportó al fisco peruano, le permitió recuperar una parte del dinero que fue robado a los peruanos, ¿no? Y la última, por la que quiero cerrar el programa, a menos que tú tengas algo extra que agregar, Andrés, es en el cuestionario, en el trabajo que acabamos de hacer de propensión, uno de los datos que aparece es la defensa de la democracia, eh, la convicción de que la democracia es el sistema que requiere Venezuela, de que las libertades son condición para el desarrollo. Entonces, el compromiso y además el interés en salir a votar, en participar, es una cosa enorme. Y pensando también nuevamente en lo que decías, comparando el tema con Cuba, es que nosotros tuvimos 40 años de democracia y nos formamos en los centros de estudiantes, en las universidades, en los sindicatos, en las juntas de condominio, en un ejercicio democrático, y esos 9 millones de venezolanos que están hoy fuera también llevan consigo no solamente la persona, sus conocimientos, habilidades y competencias, sino también sus valores. Y haberse formado en democracia es una parte de ese proceso, y yo creo que eso está incidiendo en el resultado que hemos encontrado en el estudio. Así que, Andrés, mil gracias. Primero, felicitarte por el trabajo que haces. Y no, dale, por favor, dígalo ahí. Bueno, gracias, Tomás. Es que no quería cerrar esta maravillosa entrevista con un comentario que nos hace, una pregunta que nos hace Nelson Freite, el profesor, y habla sobre la opinión sobre una propuesta de acuerdo de convivencia democrática propuesto por sectores políticos e intelectuales en el país, que plantea una amnistía general e incluso el otorgamiento de la figura del diputado vitalicio al actual presidente de Venezuela. Este acuerdo de convivencia pacífica o democrática lo plantean como una condición imprescindible para hacer viable una transición política y entrega el poder de la élite actual. Evidentemente es una pregunta fundamental que hace Nelson, y es lo siguiente: tenemos que recordar el proceso de transición de la democracia, de la dictadura a la democracia chilena, como Pinochet, el presidente y dictador chileno,
se le otorgaron ciertos beneficios dentro del país para que pudiera aceptar aquel resultado del plebiscito que se desarrolló. También es cierto que dentro de aceptar ese resultado del plebiscito, hubo las letras pequeñas donde se le dejaba a los militares, al Ministerio de Defensa chilena, la explotación y comercialización de todos los recursos naturales de Chile, que es la principal fuente de ingresos del gobierno chileno. Entonces, Pinochet salió liso, entre comillas, pero sí se tuvo que enfrentar, incluso ya luego como diputado vitalicio, no solo a la justicia chilena, sino también a la justicia internacional. Recordamos que fue el gobierno del Reino Unido quien lo mantuvo detenido un tiempo y al que también fue sentenciado. Entonces, evidentemente, para responder rápidamente a la pregunta de Nelson, yo creo que sí debe haber unas condiciones que se le deben garantizar a los principales jerarcas del régimen. Sin embargo, eso no resta nada en sus responsabilidades penales que puedan cumplir. Vuelvo y retomo el ejercicio de Luis Ortega Díaz rapidito. Luis Ortega Díaz, evidentemente, parte de la disidencia contra Nicolás Maduro, pero también es responsable de violación de derechos humanos, que son delitos de lesa humanidad que no prescriben. Entonces, sí debe haber ciertas condiciones, pero sin olvidar lo que es por lo menos enfrente un juicio que garantice la no repetición. Porque eso es la base fundamental de la transición. Bueno, gracias Andrés. Con estas últimas palabras de Andrés nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro semanal, el de todos los lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela. En este su espacio, La Voz de la Diáspora desde el año 2017, espacio pionero de encuentro de la diáspora venezolana en el mundo. Mil gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias, Andrés. Feliz tarde. Chao, chao.